Huellas del Maestro. En cierta ocasión, Jesús fue a visitar a una familia muy querida. Un amigo llamado Lázaro había muerto. Las hermanas de Lázaro salieron a buscar a Jesús, a encontrarse con Jesús. Y cuando lo vieron, le dijeron ambas: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús les dijo finalmente: no teman, crean solamente. Creer. ¿Cómo creer cuando la vida se nos presenta tan difícil? Cuando se produce una pérdida irreparable. ¿Cómo continuar creyendo? Te invito para que conozcas la historia de Nikki, una mujer que ha pasado por experiencias tremendas en su vida, pero sin duda tiene una lección muy importante que enseñarnos el día de hoy. Bienvenidos a Huellas del Maestro. Bueno, mi nombre es Nikki Carrasco, nací en Talcahuano. De ahí estuve mi infancia entre Santiago, Talcahuano, hasta llegar a Valparaíso. En Valparaíso, bueno, ahí llegué a los 9 años. Antes de eso conocimos la iglesia adventista con mi mamá. Fue un periodo en el que ella se separó, se encontró con unos tíos que yo no había visto mucho tiempo, ella amigos que no había visto mucho tiempo. El asunto es que cuando ellos se conocieron no eran adventistas, pero cuando nos volvimos a encontrar, que fue en un supermercado, así como una cosa bien fortuita, a ella la vieron muy mal. Y le dijeron, pero ven a nuestra casa, ven a vernos, para que conversemos. Bueno, ahí nos llevaron a su casa y después nos llevaron a la iglesia. Ahí fue que conocimos la iglesia adventista. Mi mamá decía, ese caballero sabe lo que me está pasando a mí, decía, como muchas personas que llegan a la iglesia. Bueno, yo lo viví como niña, lo viví de otro punto de vista. Yo llegué a la escuela sabática, bueno, todo esto siempre me gustó participar en el colegio, que el acto, que el poema y todo eso. Entonces como que llegué al lugar preciso, llegué a un 13º sábado justo. Y ahí salió mi clase que me adoptó ahí y salimos a cantar. Y ahí a mí me encantó, me fascinó la iglesia. Bueno, ahí mi mamá después tomó la decisión de bautizarse. Y tomó la decisión de bautizarse y junto con ella me bauticé yo, a los 9 años. Después de eso, trasladaron a mi padrastro, que era en ese entonces mi padrastro, lo trasladaron acá a Valparaíso. Y ahí llegamos a la iglesia San Juan de Dios. Llegamos, bueno, como todas las iglesias acogedoras, ¿cierto? Iglesia de cerro, iglesia en donde, bueno, te adoptan como hijo prácticamente, como nieto, como sobrino. Y ahí llegamos a participar. Bueno, ahí avanzó mi edad hasta los 14 años, cuando el director de nuestra iglesia de jóvenes, me dice, bueno, no solo a mí, nos dice a todos los jóvenes, chiquillos, necesito que ustedes sean empáticos con alguien. Y ahí, ya nosotros sí, ¿con quién? No, es que va a venir el hijo de nuestro anciano de iglesia. Él lo habían trasladado también de otra iglesia, lo habían trasladado a la nuestra. Y su hijo no se quería venir. Bueno, se habían venido 2 de sus hijos y el tercero no quería, que era Fernando.
Él se quería quedar con sus amigos, él decía, ¿cómo me voy a ir a esa iglesia tan chica si no tengo ni amigos? Decía. El asunto es que le encantaba el poner música, poner luz, amplificación. Y ahí a través de eso, en un programa El Día de la Madre, ahí lo engancharon. Y ahí nuestro director nos dice, queremos que este joven se quede acá, que se quede apoyando, ayudando a nuestra iglesia. Ya, que me dijeran a mí, que era poco sociable, así que, bueno, en realidad todos le dimos una bienvenida y todo, pero cuando llegó el momento de conversar con Fernando, ahí hubo un enganche. Ese día mi mamá estaba enferma y él me acompañó a la casa. Después, bueno, ahí la conocí a ella, necesitaba comprar unos remedios y yo sola, tenía 14 años, venía de Talcahuano, mi mamá aprensiva, no me dejaba mucho ir sola. Así que me dijo, ya, que te acompañe Fernando. Fuimos, fue el momento de conversar, de hablar de nuestras vidas, ¿cierto? Y de todo eso. Este joven, después de ese programa del Día de la Madre, misteriosamente empezó a ir los sábados a nuestra iglesia. Bueno, a todo esto mi suegro ahí le decía, hay varias niñas aquí que tú puedes... Y él ya había fijado sus ojos en mí, pues yo ya había fijado mis ojos en él. Entonces, la verdad es que él tenía 19 y yo tenía 14. Entonces, yo como que me costaba acercarme a él y él le costaba acercarse a mí por la edad. Bueno, la cosa es que al final terminamos pololeando. Bueno, pololeamos 2 años. Después de eso, bueno, yo quedé embarazada. Pero no fue por una razón así fortuita, sino que la edad hizo que mi mamá entrara en conflictos conmigo, que yo era una excelente alumna, pero ella le empezó a dar miedo de que su hija se iba a ir. El asunto es que, bueno, terminamos casándonos, teniendo nuestra hija. Bueno, tuvimos nuestra hija, nos casamos, nos rebautizamos. Eso no fue un impedimento como para que nos fuéramos de la iglesia. Después seguimos trabajando en jóvenes, aventureros, conquistadores. Bueno, todo esto a Fernando costó mucho ponerle el pañolín, porque él era de scout cuando era del mundo. Entonces él decía que eran muy fome los conquistadores. La cosa es que, bueno, seguimos trabajando y todo. A todo esto, después se hizo la iglesia El Paso y ahí también seguimos trabajando en esa iglesia. Y ahí después, bueno, ahí se repartía el pan en ese lugar. Y ese pan lo entregaban los reclusos de la cárcel que está ahí en Valparaíso. Ellos se lo habían dado a diferentes iglesias, pero se daban cuenta que la iglesia lo repartían solamente para sus feligreses. No lo repartían a los que realmente ellos querían llegar, que eran las personas pobres, para las personas con necesidad real. Entonces, entre aquí y allá, llegaron a la iglesia adventista, llegaron a trabajar con nuestros hermanos de la iglesia de San Juan de Dios, que empezó a trabajar arriba repartiendo el pan. Aparte de repartir el pan material, obviamente se empezó a repartir el pan espiritual. Empezamos a entregar volantes, revistas, a hacer clases de niños. Se llenaba eso de niños. Los niños tienen mucha necesidad en esos lugares. Y no, todo bien, pues todos felices. Después nos empezamos a reunir en un kiosco. Bueno, era una sede primero, que era una casa que tú entrabas y era como que si estuvieras afuera, porque el viento entraba por todos lados. La cosa es que la gente feliz ahí participaba. Hicimos muchas cosas, muchas actividades. Después pasó a ser un kiosco azul y así, hasta llegar a la iglesia que hay hoy, adventista, ahí en El Paso. Se llama El Paso porque hay dos poblaciones que son muy complicadas. Y nosotros quedamos justo en medio de las dos poblaciones. Ahí esa iglesia era pentecostal y no iba nadie, no iba nadie. Entonces el pastor un día se acerca a mi suegro, que él estaba a cargo del grupo, y le dice, oiga caballero, ¿está riendo acá? Y el pastor le dice, pero si esto es un pésimo negocio, le dice. ¿Por qué va a querer arrendar acá si esto es un pésimo, mal negocio? A mí me ha ido pésimo, no viene nadie.
El asunto es que no se preocupe, le dijo, nosotros la arrendamos. Ya, la cosa es que la iglesia adventista arrendó, después se supo que era un comodato. Así que de la manera en que Dios mueve las cosas solamente, ya no se arrienda. Ahora está por comodato de la municipalidad, ese lugar me parece como por 10 o 20 años. Y ahí se empezó, bueno, ahí nosotros seguimos trabajando, todo esto. Nosotros pasamos por un periodo que nos fuimos a otro lugar con mi esposo, nos fuimos a Belloto a trabajar. Y ahí obviamente después nos fuimos a la iglesia adventista ahí en Belloto Norte, participamos y todo, pero siempre con nuestro corazón puesto allá en El Paso, ahí trabajando en El Paso. La cosa es que, bueno, participamos, trabajamos y todo, y bueno, llega el día en que pasó lo que pasó, que fue, ¿cómo se llama? Ese día, bueno, estábamos a punto de abrir el Club de Conquistadores y Aventureros en el año 2011. Y el asunto es que estábamos a una semana ya haciendo los preparativos y el día jueves él se propone ir a la iglesia porque detrás había un cerrito. Entonces lo que tenían que hacer era cortarle un poco para que hubiera más espacio, porque sabíamos que iba a ir muchos niños. Y bueno, pues él ese día se levantó con todas sus ganas, con el día planificado, tenía que ir a la actividad de las niñas, de mis hijas, en la actividad del colegio que era el Día de las Familias, tenía que ir con ellas. Entonces le dije, ya, a las 4:30 tienes que estar en la casa. Y bueno, a las 4 tienes que estar en la casa, le dije. Ya, el asunto es que quedamos todo ok, de hecho se despidió de mí, bajó a despedirse de su mamá, subió de nuevo, se despidió 2 veces ese día y se fue a trabajar. La cosa es que nosotros a las 4:20 más o menos, 4:10, 4:20 de la tarde, mi suegra recibe un llamado de uno de los hermanos que estaba trabajando ahí. Y le dice, Juanita, su hijo recibió una bala. O sea, cuando te dicen eso, yo creo, bueno, ella fue la primera que recibió la noticia. Yo cuando la recibí de labios de ella, lo que hice fue calmarme, porque igual es algo fuerte, algo que te digan. Yo lo único que cuando recibí esa noticia decía que no sea en un lugar vital, que no sea en un lugar vital, Señor, que no sea en un lugar vital. Lo único que yo decía en mi mente, repetía 1000 veces en mi mente mientras sacaba las llaves, abría el auto, veía a mi hija. A todo esto mi hija se quedó en casa de una vecina y nosotros subimos con mi suegra. Ahí fue que llegamos. A todo esto Fernando era una persona muy fuerte, muy valiente. Llegamos ahí y él estaba sentadito como en el muro, ahí donde mismo estaba picando. Y lo único que dice, ayúdenme. Es lo único que dice. A todo esto yo me bajé del auto, lo di vuelta para tomarlo y subirlo. Y con miles de teléfonos en la mano, no me contestaba ambulancia. Por ser un lugar complicado, las ambulancias no van al tiro. No es como prioridad para ellos ese lugar. Nosotros lo entendimos en ese momento. Y ya con eso pasa un carro policial. Nosotros corriendo detrás del carro, llegaron y ahí fue como todo en cosa de segundos, toda esta situación. Mientras él, bueno, ya cuando llegamos él estaba sentado, pero ya después empezó a recostarse. Y fue lo único que yo escuché de sus palabras, de su boca, lo único que escuché fue ayúdenme, nada más. Yo no vi sangre, no vi nada. Entonces era como ayudarlo. Tomé el teléfono y todo, llegaron ellos, dijeron no lo muevan porque es una bala. Bueno, ahí llegó la ambulancia al rato después. Y él estaba aún respirando, pero cuando ya sube la ambulancia, ya él estaba muerto. Lo subieron a la ambulancia, le inyectaron 5 ampollas de adrenalina y no reaccionó. A todo esto, él estaba con su mamá y yo lo único que dije, vaya usted con una persona, nada más podía subir a la ambulancia. O sea, yo en ese minuto me acuerdo de todo porque estaba como tan lúcida, no sé si habrá sido la adrenalina, no sé. El asunto es que ella se subió a la ambulancia, yo me subí al auto y me fui al hospital.
pero no me fui al hospital donde ellos llegaron. Yo llegué al hospital Von Buren, ahí llegué. Y llegué y miraba, no llegaba una ambulancia, no llegaban familiares, no llegaba nadie. Y voy, le pregunto al carabinero, a las personas que uno se puede acercar ahí, ¿sabe qué me pasó esto? Le explico. Y él me dice, ya, vamos a ver. En eso llega una enfermera y dice, hay una señora acá que no debiera estar acá, debiera estar en otro lado. Y él como que engancha y dice, es ella, le dice. Y yo como que ahí yo no sabía nada de todo esto, yo no sabía que mi esposo había muerto. Pero uno lo siente, como que es algo que yo sabía lo que me iban a decir. Y él me dice, ya vamos, yo la llevo al consultorio de Quebrada Verde. Le dije, pero anda en auto. Ya, vaya usted, me dijo. Y me mandó sola. Y ahí yo no sé qué cara llevaba en el auto, que paraba en un rojo o avanzaba y lloraba. Y la gente me miraba de afuera. Yo decía, Señor, dame fuerza. Yo lo único que le decía, después de todo eso, dame fuerza para lo que se viene, porque ahí como que uno lo presiente eso de que te van a dar esa noticia que uno lamentablemente no quiere escuchar. Así que, bueno, llego allá. A todo esto, pues sí fue el Señor como que en todo momento me dio como lucidez porque el auto estaba sin benzina. Paso por la bencinera, veo si tenía el dinero, no lo tenía. Caballero, le dije yo, le expliqué a lo que iba, no se preocupe señora, y como que todas las puertas, imagínate que yo con esos nervios podría hasta haber provocado otro accidente, yo podría haber chocado, no sé, pero no, pues el Señor ahí, yo veo esa mano también que Él me protegió en ese momento. Uno igual está nervioso, está tenso. La cosa es que llego arriba, ese viaje se me hizo eterno, llego, estaba mi suegro en la puerta y ahí él me dice que él había fallecido. Fue complicado, yo lo primero que dije, así no voy nunca más para allá, no voy nunca más, dije yo. Nunca más piso esa iglesia, le dije yo, nunca más. Y ahí ya me lancé a llorar, pues ya me calmé porque yo también estaba viendo a mis suegros. A todo esto yo llegué al hospital abajo pensando que habían llegado ahí. Y yo estaba acordándome que estaba mi hija, estaba con la vecina y mi otra hija estaba en el colegio y estaba yéndose al programa de la familia. Y ahí llegó y llamando a mi mamá para que la fuera a buscar. Después de ese suceso inesperado en la vida, después de, imagínate, tener un matrimonio, uno cuando se casa piensa que la vida ya tiene su culmine, ¿cierto? Que uno después va a ver a los hijos crecer, va a tener nietos, no sé, cosas así. Pero uno nunca se espera la muerte de tu amigo, de tu compañero, de tu partner, menos en esa edad, pues. Menos cuando tú tienes 27 años, con 2 niños. Pero, mira, hay una cosa, hay muchos hermanos que me preguntan, ¿alguna vez tú te cuestionaste por qué Dios hizo esto? La verdad es que no. Y yo le encuentro una sola razón a eso. Yo a los 9 años conocí a Dios. Es la edad precisa en la que uno acepta las cosas, pero las acepta de verdad. Para uno como niño es verdad el cielo. Es verdad Dios. Uno lo cree, realmente. No digo que en la adultez no lo vaya a hacer, pero uno con su imaginación y con tantas cosas lo cree sinceramente. Entonces yo encuentro que esa es mi explicación. Dios siempre va a estar ahí y eso yo lo entiendo. También entiendo que a mi edad así tengo la fuerza
para seguir adelante. Dios me da la segunda fuerza que necesito para seguir adelante, porque una persona me dijo un día, no espiritualices tu dolor. Lo que tú crees es lo que tú crees, y lo que tú sientes es lo que tú sientes. Jesús también sintió dolor cuando se murió su amigo, por ejemplo. Y eso es en parte hacerte cargo de eso, del dolor, de lo que se siente. Yo del primer día en que mi esposo falleció, yo estaba como desorientada realmente cuando me llevaron a la casa. Llego a la casa y veo a mis niñitas, estaban llorando, ellas supieron de otra forma la noticia, con grito, con alaraco, pero cuando yo las abracé, lo primero que les dije, vamos a volver a ver al papá. Y eso es lo que nos reafirma. Yo al mes empecé a trabajar aquí, en el colegio. Yo sé que el Señor mueve las cosas de alguna forma, las movió de tal forma que una persona especial pensó en mí para trabajar acá. Y aquí estoy. Yo todo lo que he pasado en este proceso ha sido especial, y digo que Dios por alguna razón me preparó con muchas cosas antes para enfrentar este dolor grande que es perder a tu esposo. Pero también pensé una cosa, dije, Dios también quiere que yo lo vea más grande a Él, que yo sepa y confíe en Él, que confíe en Dios, a pesar de todas las cosas. Y al mes estaba trabajando acá, yo dije, no voy a volver más a esa iglesia. Bueno, volví a esa iglesia. No al tiro, no directamente, pero sí hemos seguido trabajando ahí. No sé, llegamos acá, se formó un cuarteto, cantamos, recibiendo el cariño de los hermanos. Y eso, o sea, que viva esto es simple. Para mí ha sido así de simple. Busque a Dios, asuma su dolor, pero por sobre todo busque a Dios. O sea, hay cosas que de repente uno no va a querer ir a la iglesia, no va a querer hacer cosas, pero es válido, es parte de nosotros, es nuestro proceso. Yo no puedo decir todavía que estoy sana, feliz, alegre, no. Hay días y días, pero sé que Dios está ahí. Sé que Dios siempre está ahí fortaleciéndome, dándome el ánimo, dándome este trabajo, cariño de las personas que realmente te estiman, ¿cierto? Y eso, o sea, el amor que Dios siente por mí, yo lo siento, lo vivo cada día. Y ante eso
no se puede hacer más, po. No se puede hacer otra cosa que seguir adelante por motivos, por tus hijos, por la misma gente que está mirando y que no conoce a Dios, po. También eso es importante. Así que eso. A pesar de que la historia de Nikki es una historia triste, de dolor, de sufrimiento, ella ha aprendido a sobrellevar ese dolor, ese sufrimiento, aferrándose a las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Tienes que creer en las promesas de Dios, porque en ellas hay esperanza también para tu vida. Si quieres conocer más a ese Dios y sus promesas, te invito para que solicites esta guía de estudio de la Biblia llamada La Biblia Habla. A través de esta guía de estudio y juntamente con tu Biblia podrás descubrir esas promesas maravillosas de Dios. Puedes solicitarla ahora mismo al teléfono que está en tu pantalla. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Huellas del Maestro y te invito para que continúes en sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de la Esperanza. Huellas